Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 117, correspondiente al día 8 de julio del 2020, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. Informamos que en las últimas 24 horas se han realizado 120 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, dando todos ellos resultados negativos a coronavirus. Se incluyen aquí testeos realizados de manera progresiva al personal de salud de los hospitales de la Madre y el Niño, Central y el Interdistrital de la Contingencia COVID-19, sumándose también al Hospital Interdistrital número 8, sin que se haya verificado ningún caso positivo a coronavirus entre nuestro personal de salud. 2. Al día de la fecha no se reportan casos sospechosos en la provincia. Sin perjuicio de ello, continuamos realizando testeos de manera permanente en el marco de la estrategia de vigilancia intensificada y búsqueda activa de casos. 3. En razón a los datos expuestos, la provincia de Formosa continúa con un total de 77 casos positivos a coronavirus diagnosticados hasta el momento. Asimismo, son 61 las altas médicas otorgadas a pacientes recuperados hasta la fecha. 4. Continúan internados en el Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita un total de 16 pacientes, 7 varones y 9 mujeres. Todos se encuentran en buen estado general, evolucionando 15 de ellos sin síntomas al momento. 5. En síntesis, de 77 casos diagnosticados, en total tenemos 61 pacientes recuperados en nuestro sistema público de salud, permaneciendo 16 pacientes internados en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita. 6. Con los análisis de búsqueda activa y los relativos a la estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 3.250 los test realizados en la provincia con una positividad del 2.37%. 7. En el día de ayer ingresaron 590 camiones de carga a la provincia. En el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la policía en todo el territorio provincial, fueron controladas 8.912 personas en la vía pública, siendo judicializadas 165 por incumplir las restricciones de circulación. Se controlaron 5.753 vehículos y se secuestraron 30 de ellos. A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 7 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 77 personas por no usar el barbijo en la vía pública. 8. Con provincianos. En el día de ayer, nuevamente se informó un récord de casos diarios a coronavirus en la República Argentina. Y el día anterior, el récord de muertes diarias por COVID-19. Fueron 2.979 casos en 24 horas, lo cual significan más de 2 reportes positivos por minuto y fueron 75 las muertes, lo que significa un fallecimiento cada 20 minutos. Esta realidad nos obliga a mantenernos alertas y ser muy responsables en el cumplimiento de las medidas sanitarias de cuidado individual y comunitario, máxime cuando en nuestra provincia no se verifican casos positivos en los últimos 8 días. Mantener este estatus sanitario y proteger nuestra salud, la de nuestros seres queridos y la de toda la comunidad está en manos de cada uno de nosotros y nosotras. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie.
Este ha sido el parte informativo número 117 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. En relación a la información económica de interés general en el marco de la pandemia del COVID-19, nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos dará algunas precisiones. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Queremos comentarle hoy un cuadro consideramos muy interesante para analizar la apertura de la actividad económica en nuestra provincia y en el resto de las provincias y en qué situación se encuentra Formosa. Este cuadro tiene una base que es una información del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación que recaba los datos de la AFIP y de las Direcciones Generales de Renta de todas las provincias. El 20 de marzo del corriente año, ustedes recuerdan, el 20 de marzo, la apertura de las actividades económicas en todas las provincias era del 43%. El 18 de junio de este año, con el mismo análisis, el porcentaje de la apertura de las actividades económicas por provincia es del 66%. ¿Qué ha ocurrido? En el mes de marzo son las barras celestes, es fácil darse cuenta que la actividad económica estaba cerrada en más del 50% en todo el país. Nuestra provincia registraba un promedio del 42%. Estas son las actividades que se consideraban en ese momento actividades esenciales de la economía. Ejemplo, las ventas de alimentos a través de todas las cadenas, las ventas de medicamentos a través de las farmacias, etc. El 18 de junio, con las aperturas que hemos tenido en nuestra provincia de distintas actividades comerciales y también la apertura industrial de las pymes, la actividad comercial en nuestra provincia registra una apertura del 81% al día 18 de junio. Si ustedes ven, hay solamente dos sectores muy críticos que tienen porcentajes inferiores a este 66% de hoy. Es el AMBA, a la izquierda de la pantalla, 49%, y la provincia del Chaco, con el 54%. El resto de las provincias de la Argentina están arriba del 75% de apertura de su economía. Nosotros estamos dentro de ese cuadro con el 81%. Esto era simplemente a los efectos de demostrar que la apertura de la economía en nuestra provincia es bastante parecida a las de toda la República Argentina, excepto, por supuesto, la provincia del Chaco y el AMBA. El día 8 de julio cobrarán la IFE por Banco de Formosa por sucursales, los DNI terminados en 8, inicial del apellido de la A a la L. Hay que recordar que a partir de hoy 8 hasta el día 13 de julio no tenemos actividad bancaria. Recién entonces los DNI terminados en 8 se terminarán de pagar el día lunes 13 con los apellidos, con las iniciales de la M a la Z. Entonces el día 8 de julio en la ciudad capital se abonarán las 4 sucursales que lo hacen todos los días del Banco de Formosa, DNI terminados en 8, letras de la A a la L y la cantidad de beneficiados que percibirán la IFE 2 en estos lugares de pago es de 1.892 beneficiarios, que si le sumamos los del día lunes 13 de julio, se va a llegar a la cantidad de 3.507 beneficiarios cuyos DNI terminan en 8 y tienen domicilio en la ciudad capital. En el interior de nuestra provincia, día 8 de terminación, DNI terminado en 8, apellidos de la A a la L, cobrarán en todas las sucursales del Banco de Formosa la IFE 2, 1.778 con provincianos, que sumado a los del día lunes 13 de julio,
completarán los 3.318 beneficiarios que cobrarán por las sucursales del Banco de Formosa por cajeros presenciales. También queremos rápidamente mostrarles el cronograma de pago del mes de julio de ANSES. Comienza jubilaciones y pensiones. Siempre se sabe que primero es con un techo de 18.952 pesos. Bueno, los DNI terminados en 0 cobran hoy, los terminados en 1, jubilaciones y pensiones cobran el lunes 13. Lo mismo ocurre con la asignación familiar por hijo y la asignación universal por hijo, más conocida como AUH. Se le acreditará los documentos terminados en 0 hoy, los documentos terminados en 1 el lunes 13. Lo mismo la asignación por embarazo, comienza con el documento terminado en 0, día 8, continúa el lunes 13 con los terminados en 1. Y esta fotografía nos envían los amigos de Clorinda, son 4 cooperativistas que acaban de recibir a primera hora de hoy en la sucursal del Banco Nación de Clorinda la tarjeta respectiva que ya los declara beneficiarios de este programa de la economía individual a los cooperativistas. Y, por último, siempre un consejo, usá siempre barbijo, es un mensaje del Consejo de la Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Gracias, doctor. Para conocer la evolución de la salud de los pacientes que aún permanecen internados en nuestro Hospital Interdistrital de la Contingencia, que funciona en el Hospital Interdistrital Evita, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos dará más información. Doctor. Muchas gracias. Buenos días para todos y todas. Feliz día también, como ayer dije feliz día, hoy digo feliz día otra vez. Solo para comentarles, bueno, de las 16 personas que aún continúan todavía en internación, 15 de ellos están asintomáticos, o sea, se encuentran en óptimas condiciones, esperando terminar de cumplir su aislamiento. Se tiene que terminar de hacer los estudios de las PCR, que es para definir su alta. No todos se irán de alta inicialmente porque hay un grupo que todavía tiene que quedar un par de días más, pero hay algunos que ya probablemente no hoy, pero si no mañana o pasados veremos cómo dan los resultados. Esas serían las posibilidades más adelante. Con respecto a la única persona que tiene síntomas, en realidad tiene tos, es lo único que le está quedando, un poco de persistencia aún, algunos parámetros de laboratorio y de la radiografía tórax que no terminan de mejorar como 100% de seguridad para que uno quiera, como uno quiere, por eso todavía seguirá internado y esperaremos hacerlo más adelante los estudios para ver de la PCR. Pero igualmente estaba prácticamente asintomático, solo lo de la tos. No requiere ningún tratamiento especial, ni siquiera el aporte o el apoyo con ninguna máscara de oxígeno, ni nada por el estilo. Tampoco tiene suero, o sea, se deambula dentro de la habitación, está bajo tratamiento sintomático, nada más. Así que está en buen estado general también. Esperemos que siga así. En el transcurso de estos días veremos cuándo podemos estudiarlo para ir planificando más adelante su alta si sigue todo en esta evolución. Así que gracias. Gracias a usted, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Recordamos de que es una pregunta por medio. Gracias. Buenos días, Alejandro Richard para LR8 Radio Nacional Formosa y LRA20 Radio Nacional Las Lomitas. Ministro González, hay muchos sectores que fueron habilitados con los convenios de corresponsabilidad. Y hay muchos sectores que no lo fueron y dicen haber presentado ellos también sus protocolos sanitarios y no haber recibido una respuesta. Quería saber cómo se manejan ustedes, si les envían una respuesta tanto negativa o positiva a sus requerimientos. Gracias. Sí, tenemos un montón de propuestas que han realizado distintos sectores, fundamentalmente el sector de academias de danzas, de academias de canto, gimnasios, creo que era el de las galerías comerciales, es decir, una serie de propuestas. Nosotros la estamos evaluando, la estamos mirando
Y tal como nos lo ha dicho en varias oportunidades nuestro ministro de Economía en conferencias anteriores, cuando nuestros compañeros especialistas nos den alguna precisión respecto de la conveniencia o no epidemiológica de habilitar tal o cual actividad, avanzamos. También hay otra presentada por los pescadores, que es un reclamo permanente, hay otras de actividades deportivas, es decir, hay muchas hay. Con relación a las comerciales, bueno, son esas que había mencionado. Pero están todas siendo evaluadas y en el momento oportuno las vamos a hablar con las personas interesadas. Tal como lo hicimos con el sector de los hoteleros, que dicho sea de paso, en la tarde de ayer se firmaron los convenios respectivos. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana y Radio Vía. La consulta a quién corresponde. Queríamos saber si tienen información acerca de un operativo sanitario en el barrio Virgen del Rosario. Serían personas que ingresaron de forma irregular a la provincia, en este caso alguien les alquilaba un departamento. Muchas gracias. La verdad es que no conozco en particular ese caso concreto. Hemos tenido en el día de ayer varias intervenciones de distintos lugares de la provincia. No voy a mencionar las localidades a los fines de no generar ninguna alerta ni ninguna estigmatización, pero permanentemente estamos trabajando con estos aspectos, ¿no? Hay muchas personas que todavía no comprenden de que las medidas dispuestas en materia sanitaria es para el cuidado y el resguardo de todos los formoseños que habitamos este territorio y no está destinado a discriminar a nadie. Insistimos con ese punto, nosotros no hemos dejado en ningún momento de permitir el ingreso a nuestro territorio de los casos de salud en los que se continúa trabajando, así que estamos analizando cada situación concreta y en particular, pero sí estamos muy activos en lo que hace a los ingresos de características irregulares que ponen en riesgo, justamente por evitar los controles sanitarios, a toda la población. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Javier Ruiz para Radio Formosa 88.1. Doctor González, siguen llegando personas al límite o conocidos como los varados. En este caso, ¿hay coordinación con la gente, digamos, de otra provincia también, advirtiéndoles que por ahí va a estar complicado el ingreso si es que no tiene un permiso habitual y más que nada por el cierre, del ingreso a Formosa? Y obviamente ayer también se dio mucha prensa mediática también con respecto a esto, salieron a hablar muchas personas, le piden explicación, se comunican a través del Consejo también para hacer saber esto a nivel nacional. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que sin lugar a dudas estamos en una situación en la que ciertamente existen operaciones de prensa. Es decir, recortar la realidad y mostrarla de manera parcial, sin abrir el foco y enfocar a la totalidad de las situaciones, ciertamente genera una actitud, y esto lo vemos en distintos aspectos. Por ejemplo, ustedes saben de que entre los límites de la provincia de Santiago del Estero y Catamarca hay ciudadanos salteños que están en el medio, en un limbo, porque no pudieron continuar hasta la provincia de Salta. No lo sabían. Ciudadanos de Santa Victoria. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que en el día de ayer la provincia de Salta impidió que pasajeros de 2 vuelos ingresen al territorio salteño y el vuelo tuviera que volverse al lugar donde había partido? Y ciertamente muchos de los que están mirando este momento, esta transmisión, no lo conocen a esta situación, en la que incluso intervino una fiscal para impedir el ingreso de esas personas a la provincia. En la provincia de Tucumán,
discutieron un proyecto de ley mediante el cual la legislatura de manera unánime estableció la restricción del ingreso al territorio de la provincia de Tucumán durante 60 días. Sí, fíjense cómo se están. Y nosotros estamos discutiendo a partir de una operación mediática, porque ha sido una operación mediática la situación de estas personas que están en Puerto de Vaperón. Han vendido, entre otros comentarios, de que la policía de la provincia desaprensiva tomó a una persona que estaba en Pirané, que salió a hacer una compra y que lo sacamos y lo expulsamos del territorio provincial porque no tenía domicilio. ¿Es así o no? Lo publicaron los medios de comunicación de Formosa, lo publicaron en varias páginas, papel, y eso era mentira. Si hubiéramos investigado un poquitito más este caso concreto, por ejemplo, si hubiéramos hecho un poquitito de periodismo de investigación, como gustan posicionarse algunos periodistas que hacen operaciones, hubiéramos conocido o hubiéramos tenido la oportunidad de conocer el testimonio de la pareja de esta persona. Hubiéramos podido conocer las características de esta persona en cuanto a su relación. Hubiéramos podido atisbar quizás de que podría llegar a haber alguna situación de violencia. Si hubiéramos hecho un poco de periodismo de investigación, hubiéramos advertido de que esa persona se retiró de la provincia luego de realizar algunas operaciones comerciales. Si hubiéramos hecho un poquitito de periodismo de investigación, no hubiéramos enterado entonces de que estábamos ante una gran mentira. Así en muchos casos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que expresar en este momento? Nuestras convicciones no vamos a bajarlas en ningún momento por más operaciones de prensa que existan. Porque acá la decisión es proteger la salud pública de los 640.000 formoseños, entre los que están también aquellas personas que están tratando de utilizar de manera ruin esta situación para obtener una ventaja política. Entonces, advertimos que es muy llamativo, al menos a mí me llama la atención, de que hubo una cadena de situaciones en las que estuvieron muchos medios porteños metidos. ¿Sí? Y me llama la atención. Sinceramente me llama mucho la atención que hubiera habido una concertación, cual concierto, de una noticia tan común, cuando existen en el país distintas situaciones similares a la que estamos nosotros viviendo en ese lugar. Sin embargo, las otras son invisibilizadas. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces uno advierte que se están tratando de evitar mencionar situaciones concretas, particulares, como la que ha mencionado más de una oportunidad de personajes públicos, de que le llamaba la atención de que hayan aparecido provincias nuevas en el conteo de los casos positivos de COVID, porque a las provincias argentinas se le agregaban distintos barrios de la ciudad autónoma de Buenos Aires, justamente para diluir el impacto que tenía la pandemia en la ciudad autónoma. ¿Eso cómo se llama? Y no sé cómo se llama. Pero yo creo que tenía una intencionalidad de evitar poner sobre la superficie de los argentinos dónde estaba el problema. Entonces aparecía la provincia de Buenos Aires con la mayor cantidad de casos, y después aparecían otras provincias, y después aparecía un barrio de la ciudad autónoma. Y cuando hacías la sumatoria, quien más cantidad tenía era esa ciudad autónoma. Y eso todos fuimos testigos. Bueno, ustedes son trabajadores de prensa y habrán advertido y habrán visto esa situación. Y así un montón de cuestiones.
un montón de cuestiones. ¿O acaso ustedes dudan de que hay algún empresario interesado en querer generar una sensación de que se está produciendo desabastecimiento en el mercado local? Al unísono salieron varios medios agitando esa bandera. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando hay situaciones de estas características en ser críticos, en hacer análisis críticos de la información. Entonces tenemos por un lado la información y después tenemos los intereses que adornan esa información. Y es sumamente interesante poder volcarnos a ese análisis. ¿O acaso no se acuerdan cuando hablamos ya hace cuánto tiempo estamos juntos? Es más de 100 días estamos juntos. En esa oportunidad donde nos tiraron sobre la mesa la situación de los presos que dejaba salir la justicia. Cuando nos quisieron meter en agenda provincial un tema que no teníamos absolutamente nada que ver. ¿Recuerdan ustedes? Que inclusive sacaron notas periodísticas hablando de los presos, que dejaba salir la policía, la justicia. Y eso no había ocurrido en la provincia de Formosa. Pero sin embargo habían formoseños que habían salido a hablar escandalizados por esta cuestión. Entonces hay que ver la información, hacer un análisis crítico de la información y ver también los intereses que se mueven detrás de esa información. Y por cierto, acá hay muchos intereses, muchísimos intereses que se están moviendo. Porque en la provincia de Formosa tenemos una política de salud muy clara, tenemos una definición política de la salud sumamente clara que va en desmedro de los intereses de algunos sectores. Porque el objetivo de la provincia de Formosa, el objetivo del modelo formoseño es brindarle al ser humano la mejor de las atenciones en todos los niveles de atención de la salud, de la educación, de la seguridad, de la infraestructura. Y eso molesta a muchos. Y estamos en esta situación. Como lo dijimos en muchas oportunidades, esta pandemia pone en superficie los valores en los que están cimentadas las sociedades y las personas. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. La pregunta para el doctor Vivolini. En estos días, varios científicos salieron a desmentir a la Organización Mundial de la Salud diciendo que el virus se encuentra en el aire. Tenemos que decir también que en el inicio de la pandemia este organismo tuvo varias definiciones acertadas y no. Preguntarle acerca de esta declaración de estos científicos, si efectivamente el virus puede encontrarse en el aire y cuál es la consecuencia del mismo. Gracias. Sí, en realidad por ahí uno dice lo de la Organización Mundial de Salud que no dijo, lo de los barbijos. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud en la mayoría de las publicaciones es que en base a la evidencia científica a la fecha se puede o no sugerir ciertas... Si después la evidencia científica demuestra lo contrario, se dice en base a la evidencia científica. No es que está negando 100%, lo único que está diciendo siempre la Organización Mundial de Salud en base a todo lo relacionado con la salud es en base a lo que está estipulado en base a los estudios previos, ¿sí? En base a lo que uno estudió, uno puede inferir si se transmite o no se transmite determinada infección o patología, depende de la vía de transmisión, pero eso en base a los conocimientos. Después está lo otro que es la hipótesis. Uno cree que quizás, tal vez, en una de esas, la transmisión es de tal u otra forma. Pero para demostrar eso hay que estudiarlo, hay que ponerlo en estudio para ver si efectivamente es así. Entonces las recomendaciones fehacientes siempre se basan en estudios previos, no en algo que va a ser solamente hipotético, algo no aún comprobado. Cuando se comprueba, se asume, por lo tanto se toma y se baja esa información. Después, si se transmite o no por el aire, y eso es un poco un tecnicismo, digamos, ya puramente médico,
porque para la población en general, por eso usamos barbijos. Si el barbijo es porque a través del aire me va a llegar, o las gafas que usan los médicos, porque por el aire se transmite. ¿A qué se refiere eso? Que las gotas que al toser o estornudar se transmiten vía aérea hasta esas mucosas y la boca o los ojos. Ahora, esa diferencia entre que por ahí uno escucha por aire o no por aire, si es por aire, se refiere a esas posibilidades en donde el microorganismo queda flotando muchas horas, flotando mucho tiempo. O sea, en este salón donde estamos ahora, si yo tuviese la patología, como por ejemplo tuberculosis, pongo en riesgo a todos ustedes, al del último que está sentado allá al fondo, porque la tuberculosis, si yo hablo 1 hora y la circulación del aire está en este ambiente, puedo poner en riesgo a todos, solo por tener tuberculosis al toser en un determinado tiempo. En esta patología en particular no va a pasar eso, ¿sí? Por más que yo tenga coronavirus, el último persona que está allá no va a pasar. Ahora bien, si el ambiente es mucho más cerrado, es una habitación chica, en un vehículo, por ejemplo, y viajamos varias horas, en ese ambiente cerrado y con poca circulación, ahí sí puede haber transmisión del coronavirus. Entonces estamos hablando que esa diferencia entre la diseminación aérea, como le dice que sí, que no, la Organización Mundial de la Salud dice, mira, hoy día en un ambiente cerrado, con poca circulación, es muy factible o hay una posibilidad de transmisión, pero no es la principal. Ahora, sigue siendo la principal, es el estornudar, hablar, que estemos próximos a menos de 2 metros. Si yo sigo manteniendo una distancia de 2 metros, y más aún si hay un ambiente amplio y con circulación, no va a haber posibilidad de transmisión, por lo menos hasta hoy. Y acá, si me permiten Sí, por supuesto, agregar un aspecto. En este caso también hay que hacer el análisis que habíamos mencionado antes de las noticias. También. Porque hoy en el mundo se está jugando una nueva configuración geoestratégica. Y estas críticas o no críticas a la Organización Mundial de la Salud también tienen relación con ese aspecto. Entonces, nada es inocente y todo requiere de que nosotros hagamos el ejercicio de tener una mirada crítica que nos permita poder advertir por dónde están intentando utilizar nuestra voluntad. Es un aspecto que me parece que es un ejercicio muy interesante, ver de dónde salen estas críticas hacia la Organización Mundial de la Salud, en qué se basan estas críticas, ver por dónde están pasando las discusiones respecto de la vacuna o no, ver de dónde salen las versiones para decir de que tal país o tal otro país son los responsables de esta pandemia, porque en todos estos lugares, como se dice comúnmente, se cuecen habas. Así que es un aspecto muy interesante que podamos desarrollar cada uno de nosotros y nosotras. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, doctores. Nathaniel Cáceres, del Grupo de Medios TVO y CNN Radio en Formosa. A quien corresponda la pregunta, teniendo en cuenta que tenemos un fin de semana largo, entre comillas, por el feriado de mañana y del día viernes también, si planean o piensan habilitar o ampliar el horario de atención para algunos rubros en la ciudad, el comercio, por ejemplo. Muchas gracias. No, en principio no tenemos previsto ampliación de horarios, pero tienen que tener en cuenta que este Consejo tiene una sesión, yo diría, permanente. No solamente todos los días, como ustedes saben, a partir de las 8 de la mañana la reunión, sino también estamos reunidos a la tarde por distintos temas. No hemos recibido ninguna solicitud de una de las cámaras, pero de empresarios y de comercio. En caso de recibirlas, bueno, se resolverá y rápidamente se comunicará a ustedes. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días. Julio César Duarte, Radio Café, Argentinísima. Distendiendo un poquito el estrés que generalmente generan ciertos temas y en contraposición a quienes apuntan un poco al sentido un poco masoquista del ser humano, quiero incorporar un tema
que por ahí puede empezar a enfocarse desde el profesional médico que hoy nos acompaña, aprovechando también la amplísima llegada de esta conferencia de prensa que genera mucha expectativa en gente de distintos lugares de la provincia, la región. Es la incorporación a nuestros hábitos de la medicina natural o los remedios caseros. En mi programa de radio tengo un espacio donde damos cabida a esa forma de apuntalar un poco nuestro sistema inmunológico con elementos como la cebolla, el ajo, jengibre, que se consumen habitualmente en el mate, el tereré, y que para el ama de casa, esa que nos escucha con atención, que está prestando atención en este momento por ciertos detalles que por ahí no entiende, me gustaría escuchar la opinión del profesional médico en qué sentido podemos conjugar esa labor del Estado desde la población común, el ciudadano común. Muchas gracias. Sí, con respecto a todo ese tratamiento alternativo o como lo conocido como el yuyo, o todo lo que sea eso alternativo, digamos. Yo siempre le digo a mis pacientes cuando me preguntan de esa, les recomiendo, mira, al médico siempre hay que consultar y el tratamiento que se le indica continuar. Si además de eso quiere hacer consultas o agregar otras cosas, no hay ningún inconveniente, pero no suspender o no cambiar un tratamiento indicado por un médico por otro tipo de tratamiento no específico para tal cosa. Por ejemplo, sabemos que hay algunas infusiones que alientan o que creen que combaten la diabetes, el reuma, etcétera. Pero bueno, si cree y le hace bien, no hay ningún problema. Pero igualmente tome el medicamento si es para la diabetes, sigue las instrucciones del médico igualmente, ¿sí? No cambie uno por otro, porque ahí puede haber circunstancias. Hay sí algunos insumos, como las hierbas o algunos hongos, etcétera, que sí tienen algunas particularidades donde puede ser contraproducente, pero es muy excepcional y no es prácticamente para consumo humano. Así que, por lo tanto, siempre hay que guiarse con aquello que está autorizado para el consumo humano. Ahora, vuelvo a repetir, no hay problema que agregue todo lo que tenga que agregar si es para consumo humano, sin dejar de consultar o sin dejar de hacer la guía lo que el médico le está sugiriendo, ¿sí? Si se le indicó algún tratamiento, seguir con ese tratamiento. Ahora, quiere agregar lo otro, no hay problema. Bien, como esa ha sido la última pregunta, quiero volver a despedirnos, mejor dicho, como lo estamos haciendo últimamente, mirando la imagen que preside hoy nuestra reunión, en la que vemos a un compañero mercantil, en la que nos muestra el uso adecuado de las mascarillas que están tan de moda, junto con el barbijo. Ambos son los elementos de protección que se recomienda para el uso adecuado. No es solamente la mascarilla lo que hay que usar. El barbijo es un elemento indispensable para la protección adecuada. Y tiene guantes también, al ser un empleado de comercio, tiene como medida de protección el guante, pero no nos olvidemos que la desinfección la tenemos que realizar igual. Con esto nos queremos despedir de todos ustedes. Agradecemos a los miles de formoseños y formoseñas que siguen esta transmisión. Agradecemos los comentarios que nos realizan por las redes sociales en todo el territorio provincial. Y esto pone de resalto el tremendo esfuerzo que hicimos los formoseños de garantizar conectividad en todo el territorio nacional, con los más de 2.000 kilómetros de fibra óptica tenemos soterrado en el territorio provincial y también
los más de 200 y moneda de kilómetros de conexión aérea que tenemos para poder llevar el acceso a la Internet a cada rincón de la provincia. Que tengan todos ustedes muy buen día y que Dios nos bendiga a todos y todas.